como dijo Gracián, breve, ya que no puedo aspirar a ser bueno, por lo menos breve. El tema que yo había traído para hablar ante ustedes es la gran confusión que existe entre academia y arte académico, que son dos cosas muy distintas. A fines del siglo pasado se produjo una gran confusión en estos términos debido a que los académicos de turno, que eran los que exponían en los salones oficiales llamados los pompiers, que quiere decir bomberos en Francia, mote que les puso un hombre muy ocurrente que era Edgar Degas, dijo, bueno, ce sont les pompiers qui se mettent en feu, son los bomberos que se incendian a sí mismos, hablando de los académicos, porque la mayoría de los cuadros de ellos tenían unos grandes cascos que se parecían a los de los bomberos franceses. En esa época, los académicos que practicaban un arte frío, un arte sin alma, sin inspiración, desplazaron a los impresionistas y a los postimpresionistas. En los salones oficiales todos los honores eran para los académicos y los maestros de más calidad y genio de la época quedaron relegados. Solamente en una oportunidad pudo Cézanne mostrar por influencias de un amigo un cuadrito trepado donde nadie lo veía en el salón oficial. A partir de entonces, la palabra académico resultó motivo de oprobio, porque vino la revancha cuando se impusieron los impresionistas y los postimpresionistas, que habían estado postergados. La crítica se tornó contra los académicos y consideró a lo académico equivalente de mala pintura, mala escultura y mal grabado. Sin embargo, si nosotros registramos el origen de las academias, vemos que es muy distinto de este final lamentable que tuvo a fin de siglo. Las primeras academias, como sabemos, nacieron en Grecia, con Platón y sus discípulos, entre ellos Aristóteles, que fueron los primeros académicos, que no los podemos tildar de malos filósofos. Luego pasó al Renacimiento, donde se formó la Academia de Lorenzo el Magnífico y donde había gente de la talla de Angelo Poliziano y de Piccolo da Mirandola, a los cuales tampoco podemos tildar de ignorantes. Luego siguió esto que hoy conocemos más cerca de lo que es academia, a partir del año 1530, con Baccio Bandinelli, y fue sucedido por una serie de experiencias académicas que pasaron por Bolonia, los hermanos Carracci, la Academia de Dibujo de Vasari, y finalmente la Academia de San Luca en Roma, que está considerada por muchos como el antecedente más famoso. Al siglo siguiente, o sea en el siglo XVII, surgen las grandes academias en Francia, la de Letras, fundada por Richelieu, y la de Artes Plásticas por Mazarino, que adquiere mayor relieve cuando esta misma academia es apoyada por Colbert, el gran ministro de Luis XIV, Le Roi Soleil, aquel que dijo, el Estado soy yo. La misma contestación que le di a Malraux cuando me preguntó dónde quedaba el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que en esa época era fantasma porque no tenía sede, y yo le dije, el museo soy yo. Esta academia ya empieza a ser más completa y lo que tenía como objeto la academia era darle a los artistas la jerarquía de profesionales, lo mismo que médicos o abogados, es decir, quitarlos de la condición artesanal
que existía en la época de la Edad Media. En esta segunda etapa, por lo tanto académica, surge esa academia en Francia que tiene por primer director a Lebrun y por gran apoyo moral nada menos que a Nicolas Poussin, uno de los grandes clásicos de la historia de la humanidad, uno de los más grandes clásicos del cual se está haciendo en el Grand Palais una exposición apabullante del genio de Poussin. Contemporáneos de Poussin eran Rembrandt y Rubens, evidentemente embanderados en escuelas distintas. Pero ahí viene el problema de la confusión, porque tanto clásicos como románticos, léase tanto Poussin como Rubens o Rembrandt, habían sido formados dentro de las disciplinas académicas. Entonces la academia no es propiamente un estilo. La academia es un lugar donde se enseña a la gente el lenguaje plástico. No querer aprender el lenguaje plástico es como para un escritor no querer aprender gramática, como para un músico no querer aprender composición, y lo mismo digo con respecto a las artes plásticas, pretender ser artista, pintor sin saber dibujar. Esta tradición pasó por todas las academias de todas las épocas, hasta llegar en España a la de San Fernando, que en realidad debe su origen a Felipe V, que era anterior a Fernando. Pero esa misma academia de San Fernando llega hasta nuestros días y en ella, por ella, pasaron artistas como Picasso y como Dalí. Es decir, que querer detractar la academia cuando los más grandes artistas de la humanidad han pasado por ella, revela una profunda ignorancia. Es contra esa ignorancia contra la que yo vengo combatiendo hace muchos años para tratar de explicarle, sobre todo a los jóvenes, que si quieren llegar a ser pintores del nivel de un Picasso o de un Dalí, tienen que pasar por la academia. No hay más remedio. El que no pasa por la academia, lo único que tiene que hacer es después ir a la academia, porque no se puede hacer arte sin conocer el lenguaje del arte. Ese gran expresionista que se llamó Van Gogh fue el que dijo: mal podrá pintar una oveja quien antes no haya aprendido a pintar una papa. Entonces empecemos a pintar las papas en la academia, así después podemos ser los grandes pintores. Que después se violen las reglas, vaya si las violó Picasso, que se tomen licencias poéticas, eso lo sabe todo poeta, se pueden tomar licencias poéticas, pero antes hay que conocer la regla de la poesía, porque si no, ¿cómo se va a violar lo que no se conoce? Entonces, a partir de esta aclaración, que en el mundo contemporáneo está muy oscurecida por la falta de aplicación, por el facilismo de una caterva de personas que pintan kilómetros y kilómetros de mala pintura. ¿Qué es lo más que puedo hacer yo cuando me viene a ver a alguno de esos muchachos con sus telones que no caben por el ascensor que tiene 2 metros por 2? Mire, señor, vaya a la academia, o si no, usted aprenda usted mismo a dibujar, aprenda usted lo que no aprendió, porque esto que usted muestra revela la debilidad de lo que usted está haciendo. Por eso tiene para mí un significado especial y me gratifica estar presente hoy entre ustedes para inaugurar una serie de cursos académicos que, con maestros como Capristo a la cabeza, no me cabe la menor duda de que habrá de enseñarles, así como a él le enseñó el maestro Emilio Petoruti, del que fue discípulo durante 5 años, discípulo particular, porque Petoruti iba a la casa de Capristo para enseñarle pintura. Quienes lo conocimos a Petoruti, a quien le hicieron fama de ogro y le hicieron fama de
una especie de fiera, como me la han hecho a mí también, de lo cual me siento muy orgulloso. También en ese caso era un hombre de un rigor digno de aquel Leonardo da Vinci que dijo que no hay arte sin un ostinato rigore. No hay arte sin un obstinado rigor. Y con esas palabras de Leonardo da Vinci me despido ante ustedes. Nada más. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y un privilegio escuchar la palabra del poeta y crítico de arte, señor Rafael Esquirru. Voy a invitar ahora a la doctora Silvia Liliana Coclia, que es fundadora junto con el doctor Jorge Leonardo Burstein de este centro cultural denominado El Laberinto. Doctora, queremos escuchar su palabra. Espero que me salga. Ante todo quería agradecer a Mayorga, que no sé dónde está, me gustaría que se acerque. Horacio Mayorga, dueño de esta hermosa casa y quien confió en mí hace unos cuantos meses como para que llevemos todo esto adelante. Tengo una dulce carga. Y les pido un aplauso. Sin él todo esto no hubiera sido posible. Y creo que todos les debemos el agradecimiento. Y bueno, todo esto realmente empezó como un sueño. Uno se lo transmití, el otro lo va a leer porque yo no puedo. Los folletos de la Escuela de Arte supuestamente iban a estar listos para hoy. Tuvimos un problemita técnico por lo cual no estuvieron, pero le vamos a leer qué es lo que dicen. Y bueno, se los vamos a entregar. Hay un libro de actas que inauguramos hoy, que le pedimos a todos los presentes que por favor lo firmen y nos dejen en el domicilio para hacerles llegar después la documentación que hoy no le pudimos dar y hacerles saber todos los eventos que hagamos en esta Casa de Cultura. Y el único sueño que tenemos es que realmente sea un lugar para vivir las artes. Gracias por la presencia. Bueno, el folleto dice: tuvimos un sueño, crear un lugar para los chiquitos donde desarrollen distintas formas de expresión y sueñen hacer grandes cosas. Un lugar para adolescentes donde el encuentro con sus pares en una actividad creativa los potencie. Un lugar para adultos para reencontrarse con el niño que llevan adentro. Ese machete. Y así nació El Laberinto, con caminos que se buscan, caminos que se cruzan, caminos que se mezclan para formar otros. Son las propuestas del Centro Cultural El Laberinto, un lugar para vivir las artes. Una escuela de arte donde la acción, la percepción y la reflexión se desarrollan en conjunto, para que el crear, el mirar y el pensar no estén separados en la vida. Perdón, yo quería agregar que el nombre del laberinto, en realidad, cuando comenzamos con este sueño, nos conectamos con dos personas. Una fue Oscar Capristo y otra fue Marcelo Mogileski, que le pido que también se acerque. Oscar, subí. En realidad, por separado, cuando yo hice el folleto de colegio, yo pedí que hagan un laberinto. Independientemente de eso, ellos ninguno de los dos lo habían visto. Cuando Mogi volvió de las vacaciones, Marcelo Mogileski, le decimos todos Mogi, volvió y me dijo: Silvia, en Córdoba estuve pensando el nombre para el centro cultural y creo que el nombre es El Laberinto. Y yo le contesté: ¿no sabes de que la publicidad del colegio es un laberinto? No, no sabía, me dijo. Cuando voy a buscar, Oscar me prestó para la inauguración del colegio 3 cuadros que eran los que él más quería. Uno que yo se lo había pedido y 2 que eran de su elección. Uno de ellos era El Ángel del Laberinto. Cuando me lo dio, decidimos que el nombre era El Laberinto. Quería compartir con ustedes esto. Si me permiten un segundito. No se suponía que yo tenía que hablar y la verdad que no. Yo les quiero hacer una simple reflexión a todos ustedes que están acá y que no saben cuánto les agradecemos.
El año pasado, los padres del colegio saben, fue un año muy complicado. Cuando me asocié con Bursten y con Silvia, realmente apareció como una lucecita. Algo se podía hacer. Y perduró San Gabriel, perduró Luna de Papel, y perdura y nace este centro cultural que realmente es un asombro. Piensen un segundo, en esta Argentina de descreídos, así tal cual, no nos tiene que ofender, en esta Argentina de descreídos hay alguien que cree. Hay alguien que sabe que puede hacer algo. Hay alguien que sabe que un colegio puede extenderse en una obra de artes distintas, pinturas, títeres, música, que con el apoyo de ustedes puede ir mucho más adelante. ¿Cuándo nuestros hijos se van a interiorizar de lo espiritual? Cuando haya centros que, llevados por Silvia y por Jorge, les vayan alisando el camino, no poniéndole palos a la rueda del carro, sino ayudándolos a ir adelante. Por eso es tan apreciada la presencia de ustedes, pero todos los padres y madres del colegio. En esta Argentina, donde parece que ya nadie cree en nadie, donde usted abre un diario y son una serie tan grande de pálidas y de problemas y de dudas flotando en el aire, verdaderas o no, hay alguien que cree y que hace. Esa es Silvia Coglia. Los días martes, jueves y sábado, aquí en este Centro Cultural El Laberinto, va a tener su atelier el maestro Oscar Capristo. Maestro en todo el sentido de la palabra, son 50 años de docencia que lo respaldan. Ha sido maestro en la Escuela Manuel Belgrano, en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, en la Escuela Superior de Pintura Ernesto de la Cárcova, contratado full time por la Universidad de Cuyo para dictar el curso de pintura de primero a quinto año en Mendoza. El maestro Oscar Capristo también está en este estupendo proyecto y vamos a escuchar su palabra. Gracias. Yo quisiera unir un poco todas las expresiones que se han escuchado esta mañana. Coincido realmente con Rafael Esquirru de que sin formación previa, sin haber analizado una forma sencilla y común como es una manzana, no podemos avanzar en el camino del arte. Cuando yo gané la beca de la Fundación Santa Marina en el año 45, tenía estudios de pintura elementales, entusiastas, producto de mi admiración por Cézanne. Y llegó un momento en que me asaltó un terrible temor. Digo, ¿cómo yo puedo inspirarme en la obra de un hombre que llega a este punto de creatividad tal porque ha superado todo el aprendizaje? ¿Cómo puedo yo pintar a la manera de Cézanne sin empezar por lo elemental? Cuando me tocó elegir maestro, elegí a Petoruti, que en ese momento tenía fama de ogro, como dice Esquirru, y además de gran maestro, porque evidentemente todos los que nos formamos con Petoruti, sea cual sea la evolución estilística que cada uno ha tomado, tuvo la base para hacer la mejor pintura que se podía hacer en el momento. Los que llegan, los que no llegan, los que se quedan en la mitad de camino, por lo menos tienen esa satisfacción, que el aprendizaje del arte, partiendo de lo primario, de lo elemental, del primer manejo de las formas y los materiales, es la base para una gran creación. Yo a mis alumnos les pido eso, disciplina, entrega a la labor, los respeto individualmente porque pienso que el individuo es el artista. El arte sigue siendo esa pequeña expresión con pincelitos y un poquito de material. Seguimos haciendo obras que tienen validez y recepción en el público, en el espectador, porque evidentemente hay esa magia, ese misterio que cada artista lleva dentro.
Yo les quiero agradecer a los directores de esta casa, que ya somos entrañables amigos, que me hayan elegido para esto. Espero responder a las expectativas, nada más. Músico, vientista, arreglador y docente, ejecuta saxo soprano, alto y tenor, clarinete, flautas dulces, flauta traversa, duduk, que es la flauta antigua armenia, y armónica. Se formó en composición musical en la Universidad Católica Argentina. Estudios de morfología, contrapunto, armonía y piano. Compuso música para teatro, danza y cine. Integró el grupo de saxos Cuatro Vientos. Como docente trabaja en la formación de flautistas, clarinetistas y saxofonistas desde 1980. Su producción discográfica incluye grabaciones con Juan Falú, Lito Nevia y Cuatro Vientos, entre otros. Este es el currículum de Marcelo Mogilevsky, que es el director de este Centro Cultural El Laberinto, y a quien invito a que le dirija la palabra. Bueno, primero quería agradecerles que hayan venido a compartir con nosotros este momento, y yo quiero contarles otra parte de la historia que para mí es la que más me compromete, que tiene que ver con los chicos. Aparte del taller del maestro Capristo, cuando Silvia me invita a participar de este proyecto y a inventar algo cultural sustancioso, lo que me pareció es que en donde más se podía verter una nueva opinión y un trabajo de base era con los chiquitos. Y ahí es donde empecé a pensar, bueno, cómo me gustaría a mí como papá mandar a mis hijos a que se formen, en qué lugar me gustaría que se desarrollen, y ahí es donde aparece la idea del Laberinto como escuela integral de arte. Y se los voy a explicar muy brevemente. Es una escuela en donde los chicos tienen la posibilidad de conocer, de dar un vistazo desde adentro, las distintas disciplinas artísticas. Los chicos pasan por todos los talleres, y esto lo intentamos preparar hasta más o menos los 12 años, momento en el que el Laberinto propone ya la libre elección de los pibes. Un momento en donde ellos ya saben, porque pasaron años acá, mezclados con las distintas áreas, saben qué es lo que más les entusiasma. Y ahí es donde, bueno, vamos a tratar de responder a las necesidades de cada uno, desde los 12 años. Y lo más lindo que me pasó a mí, aparte de conocer a Oscar Capristo, que realmente fue un placer, fue el conocimiento de los docentes que me acompañan en este emprendimiento. Son gente impresionante, muy sustanciosa, gente que viene trabajando en educación hace muchos años. Todos somos artistas de escenario o artistas de caballete de verdad. No solamente tenemos una función docente, sino que conocemos lo que es hacer arte, dedicarnos a eso, y esta fue un poco la pauta o la medida que yo tomé para elegir el personal docente. A mí eso me alegra muchísimo. Espero que ustedes tengan la posibilidad de conocerlos, de conocer el proyecto, de acercarse a esta casa que empieza a trabajar, abre las puertas ya trabajando el 15 de abril. Y bueno, los invito a que conozcan el Laberinto desde adentro. Gracias. Y ya para inaugurar simbólicamente este Centro Cultural Laberinto, invito a los aquí ubicados a que se acerquen a la escalera para cortar la cinta y quede habilitado ya para que todos puedan apreciar las dependencias de este lugar. Lo llamas Horacio, ¿verdad? Ahí está. Jorge. Jorge está adelante y está ¿Yo? Sí. ¿Por antigüedad? Por antigüedad. Bueno, gracias. ¿Corte normal o...? ¿Cómo salga? Bien, recto. Bueno, ya
subir. Vayan cambiando de grado. Hola, Horacio. ¿Cómo le va? Esto de año 47. Sí, me figuré. La influencia del maíz. Este es el... Me vas a tener que perdonar la alfombra, lo único que no llegamos con esto. Muy bien. Sarita, esta es una amiga del alma, Sarita Banquera, el gran coleccionista, su marido, el Capo, amigo de muchos años. Son alumnos de uno de taller, de otro de la escuela de Bellas Artes. ¿Cómo le va? Ahora ya no me equivoco. Él es mi hijo. Pero Si no yo no sería yo, así que... Bien. Silvia. ¿Quién era tu abuelo? Vengan porque Silvia. Esta es una niña muy quiere decir unas palabras sobre la selección. ¿Hablar? Vengan, porque ustedes que son mis alumnos, más que nadie. Bueno, yo ahora voy a preguntarle a Silvia si logra, no sé, me parece que no. Sí, a lo mejor en la filmación yo te lo voy averiguando. No vino todavía. Me dijo que iba a venir, ayer tenía un cuadro. Bueno, lo que quiero es decir que esta selección de obras, evidentemente tan incompleta, tan inexacta, tan producto de la casualidad y de qué sé yo cuántos factores más intervienen, del apuro. Yo sé que acá hay muchos alumnos a quienes yo los llevo siempre conmigo, porque la docencia para mí es una cosa de dar y recibir. Yo he recibido mucho de mis alumnos, le he dado lo que he podido. Por eso no tengan en cuenta los que no están, acérquense, vengan a verme. Vamos a tener exposiciones permanentes. Los que no tienen los espacios en tantos lugares, pues, mereciéndolo, vamos a tratar de que exponga su obra. Para mí esto tiene que ser consagración y a la vez para la juventud que no tiene medios o acceso a la fuente de exposición. Por eso quería aclararlo, porque parece que uno ha hecho una selección arbitraria o no, según lo que cada uno piense, pero nunca con la intención de desconocer la individualidad de cada uno. Para mí, cada artista
es dueño de una verdad irrenunciable. Nada más. Un amigo tiene la madre de 80 y pico de años. El otro día vi un video del casamiento de mi hermano y te veía. ¿Qué? No, vení que te voy a llevar. Un nombre muy particular. Como colorado le bañan el azul. Usted tiene que aprender, usted quiere lo que tiene que ver, que dice al lado. Cree que se puede hacer. Fantástico. Tuviste todo, sí, me imagino. Este es el que se mirando en la embajada de
Un coso rojo. Perdón, porque está... que saca Julián. Mirá que saca Julián, el fotógrafo de... Un segundo. Sí. Acá, en esa cosa, dicen que tengo un volumen del libro de Horacio Ferrer sobre el tango. Y encontré al anticuario esa mañana, y me dijo, ayer por la noche, usted sabe, en Rumania, cuando los piensan la gente y empiezan a bailar, al cáncer de toda la gente que no tiene talento para bailar. Es muy creativo, es muy complicado, es una cosa muy, ¿cómo se dice?, desarrollada. Sí, de yo esa semana italiana, la semana entera, y yo le mando no, Lo podríamos invitar a tomar una Yo soy el director del laboratorio Fénix. Hemos representado aquí por más de 20 años los productos de la doctora. ¿Está? ¿Me encanta? Aún hoy. No supe eso. ¿Qué pasa ahora? La pintura que hace, con esa fuerza que tiene, esa polémica que tiene. Mira cómo me saca con las chiquilinas, este hijo de desgraciado. Esta sí es una linda pendeja, linda. Sonia, por favor. Dale, yo te digo todo.